Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy que corresponde a la materia de dibujo técnico con el tema funciones básicas del AutoCAD. Con el curso segundo de bachillerato D, el día de hoy vamos a trabajar los profesores del licenciado Marco Collaguaso y el tecnólogo Juan Saavedra con fecha 11 de mayo del 2020, del año lectivo 2019-2020. Vamos a ver la actividad de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver la destreza con criterio de desempeño, que es identificar las herramientas básicas que se utilizan en el AutoCAD para elaborar piezas de máquinas utilizando los procesos adecuados. Los temas que vamos a ver el día de hoy, componentes del AutoCAD, herramientas básicas y cómo utilizar las herramientas básicas. Un nuevo día, un nuevo comienzo. ¿Sí? Estamos iniciando una nueva semana. Señores estudiantes, cada día nosotros estamos preparando cosas nuevas para ustedes, que vayan aprendiendo, que vayan adquiriendo los conocimientos necesarios, ¿sí? Y tan importante es que usted tenga la predisposición para poder aprender. Ya, la retroalimentación. Les he puesto una animación de la clase anterior de lo que generalmente se trabaja en el AutoCAD, ¿sí? Y usted va a contestar la pregunta que tenía que ver con el deber. ¿Qué es el AutoCAD y cuál es la importancia de utilización? ¿Sí? Conteste en el chat, por favor. ¿Qué es el AutoCAD? Ya. Les he puesto una animación referente a su especialidad, por favor. Le va a traer recuerdos. ¿Qué máquina es? ¿Sí? Conteste en el chat. ¿Qué máquina es? Sí, es algo que usted generalmente está trabajando. Siempre está trabajando en este tipo de máquina. En esta máquina usted realiza trabajos a diario, se puede decir. Vamos a ver la clase del día de hoy. Se les he puesto un concepto de la clase anterior. Sí, les he puesto un concepto, un breve concepto de la clase anterior, que es el AutoCAD. Recuerde, el AutoCAD es un software del tipo CAD, Computer Aided Design, que significa diseño asistido por computador. Un programa CAD es una potente herramienta informática que nos permite diseñar y dibujar en 2D y 3D mediante el ordenador, utilizando una serie de funciones. Sí, ahí les he puesto también, es un recuento de la clase anterior, imágenes que se puede trabajar en 2D y en 3D. Vamos a ver lo que corresponde a la pantalla de inicio. ¿Sí? Dentro de la pantalla de inicio vamos a encontrar diferentes funciones, diferentes comandos, ¿sí? En la cual yo les voy a detallar. La primera, que ustedes es una característica del AutoCAD. Usted va a encontrar el menú AutoCAD. Es decir, primerito usted debe identificar la letra A que corresponde al AutoCAD. De ahí vamos a encontrar cinta de opciones, la barra de herramientas, paleta de herramientas, CP, línea de comandos, coordenadas, barra de estado, paleta de propiedades, bandeja de estado, barra de navegación, ViewCube, herramientas de ayuda, búsqueda y navegación web, nombre del archivo, la versión del programa, menús desplegables, herramientas básicas y entorno de trabajo. ¿Sí? A todo esto nos va a ayudar con una breve explicación. Juan, por favor. Y en la parte inferior, dos cosas importantísimas que corresponde a la barra donde usted va a poner los comandos y los valores correspondientes. Adicional, la barra de coordenadas, donde usted va a ubicarse en donde se encuentra. Decía su profesor la semana anterior, o hace 2 semanas, no recuerdo, que es un espacio infinito. O sea, nosotros no tenemos un límite de trabajo. Por ende, se pueden hacer planos muy grandes de ciudades completas o de países, pero nosotros debemos de tratar de ubicarnos según las coordenadas para poder acercarnos o alejarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos. Entonces, son las partes principales, ¿no? En la parte superior, la barra de menús, el estado de trabajo, en donde nosotros vamos a seleccionar qué es lo que vamos a hacer. El menú Reboot, que corresponde a donde vamos a encontrar todos los comandos, en realidad. Y en la parte inferior, el espacio de trabajo, donde tenemos el cubo de vista. Y por último, lo que son la parte inferior, la línea de comandos y las coordenadas. Son las más fundamentales, ¿no? Las paletas generalmente se las añade
para poder poner características específicas a un dibujo, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Juanito. Tenía un poquito de inconvenientes con la Con la compartición. presentación. Sí, no. Ya, a ver. Vamos a continuar. Ya, les voy a hacer un breve recuento, ¿no? Recuerden, AutoCAD es un diseño asistido por computadora, así que trabajamos diseños en 2D y trabajamos diseños en 3D. Les había compartido ya lo que nosotros podemos observar en la pantalla de inicio, lo que Juan les acabó de explicar, sí, lo que Juan les acabó de explicar. ¿Qué es lo más importante que se utiliza? Sí, ¿qué es lo que usted debe saber? ¿Qué es lo que usted debe conocer en una pantalla de AutoCAD? Ahora usted dirá, ya veo una pantalla y aparecen muchas cosas, ¿sí? Todo esto ya va a depender lo que usted necesita hacer para ir trabajando en cada una de las funciones y en cada uno de los comandos. Vamos a ver, dice barra de herramientas. Las barras de herramientas contienen botones que representan a los comandos. Yo una partecita que les voy a hablar el día de hoy. En la parte superior, sí, en la parte superior, vamos a observar, sí, si usted logra ir ubicando. Va a seguir en la parte del cursor. Donde dice dibujo, donde dice modificar, donde dice anotación, capas, bloque, propiedades y grupos. ¿Sí? Esos son las partes, los comandos o los botones que el día de hoy vamos a ver o que les vamos a explicar un poquito. ¿Sí? Miren que donde dice dibujo son funciones básicas, trazar una línea, trazar una curva, un círculo, de poder ir modificando, de poder ir realizando o añadiendo alguna anotación, algún texto, las capas, sí, diferentes cosas que usted va a encontrar. Lo que usted observa, miren, hace rato yo lo que les decía, algo particular de la pantalla, sí, aparece la letra A de AutoCAD, ¿sí? Y de ahí el resto de funciones en la parte superior, ¿sí? El resto de funciones en la parte superior. Obviamente nosotros vamos a encontrar funciones en la parte lateral, vamos a encontrar funciones en la parte inferior, vamos a encontrar funciones o botones cuando nosotros ya estemos realizando el trabajo, el diseño. Ya. Dos de las cosas que les nombré hace rato, las herramientas de dibujo y las herramientas de modificación. ¿Sí? Miren, dentro de las herramientas de dibujo, lo más básico que nos aparece, trazar una línea, una polilínea, un círculo, un arco. Una polilínea, por si acaso, es la unión de dos líneas, ¿no? O sea, una recta, una curvas, dos rectas. Sí, eso es una polilínea, si tal vez no entendemos. Un círculo y un arco, sí. Miren, recuerden en la clase anterior, yo al final les ponía una animación en donde trazaba una línea y buscaba unirla mediante un arco y al arco le iba poniendo los grados, la curva que necesitaba tener. Las herramientas de modificación, ¿sí? Vaya observando las herramientas de modificación. ¿Qué es lo que nosotros podemos ir modificando a lo que nosotros ya hemos trazado? Juanito, algo que nos puedas añadir, por favor. A ver, sí, correcto. Tenemos las herramientas de dibujo, las herramientas de modificación, como habíamos indicado en la parte de la cinta de opciones. Nosotros ya encontramos estas barras, ya no necesitamos tener las barras. Marco les decía, en la primera vemos una pantalla saturada de elementos, pero es cierto, nosotros podemos irlos desglosando de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y ya la segunda pantalla que vimos era una pantalla más limpia, ¿no? Correcto, ahí ya tenemos una cinta con una pantalla mucho más limpia. Entonces, ahora sí, regresando a las herramientas, tenemos algunas características de estas herramientas. Primero, la línea, como indicaba, es una línea simple. La polilínea es la unión de segmentos que pueden ser rectos o curvos, pero todos van a ser un conjunto. Si usted ve en la parte de círculo, arco, y ahí en la parte derecha nosotros tenemos para rectángulo, elipses y mallas, o pintado de lo que corresponde al achurado que nosotros conocemos, ahí, correcto. Tenemos unas flechitas. ¿Qué me van a indicar estas flechitas? Pues simplemente me van a indicar características de esa herramienta. Entonces, por ejemplo, círculo. El círculo tiene la flecha en la parte inferior. Si yo doy clic allí, me va a desplegar varias opciones que me van a decir que yo puedo trabajar
con el centro del círculo y el radio, o con el centro del círculo y el diámetro, o que yo puedo ubicar 3 puntos para que me salga el círculo dentro de esos 3 puntos. Entonces, son las cuestiones que yo debo conocer para poder ubicar cada uno de estos. Lo mismo va a ocurrir en el arco. En el arco, si yo doy clic, me va a dar directrices de si yo voy a trabajar con el centro, un radio y un ángulo, o voy a trabajar con 3 puntos diferentes para el arco, o voy a trabajar con el centro y punto de inicio, punto final. Entonces, yo tengo que aprender a conocer todas estas directrices para poder realizar en mis trazos. En cuanto al rectángulo, a la elipse y cada uno de estos elementos van a tener características semejantes para poder realizar los trazos correspondientes. En cuanto a la herramienta de modificación, creo que es bastante claro lo que tienen en la pantalla, ¿no? Entonces ahí dice si yo quiero desplazar, girar. Importantísimo conocer de dibujo, porque ahí me dice escala. Entonces, si yo no sé qué es una escala, para qué me sirve o cómo la voy a aplicar, no puedo hacerlo, ¿no? En la parte superior de escala tenemos simetría, por allá tenemos algunos elementos como matriz. En esta parte de aquí tenemos un dispositivo que dice matriz, muy utilizada para hacer, por ejemplo, los dientes de un engranaje. Yo puedo aquí dibujarlos de una forma más sencilla y más rápida. ¿Sí? Y en la parte inferior tenemos un desplegable que va a tener algunos elementos adicionales como estirar, contraer, unir, pegar o cortar, cosas por el estilo, ¿no? Eso nada más, Marco. Gracias, Juanito. Ya. Vamos continuando. Ya. De lo que les acaba de explicar Juanito, nos decía en la parte superior encontrábamos una cinta con varias opciones, ¿sí? O una barra con varias opciones. Yo les he ido poniendo cada una de estas opciones con los gráficos que nos van apareciendo, ¿sí? Entonces, yo les doy una breve explicación y Juanito me está ayudando en la explicación un poquito más profunda. Ya, dice, herramienta de anotación, escritura. Miren, lo particular, nosotros observamos una letra, que nosotros lo podemos ver en un programa en Word, lo podemos ver en PowerPoint. Obviamente a nosotros nos van a entender que nosotros podemos escribir. Dice herramienta de capas. Sí. Usted observa, si miren, se le viene a la mente capas y vaya viendo diferentes opciones. Una capa, 2 capas, 3 capas. Dice herramientas de bloque. Lo primero que se le aparece ahí dice insertar. Y dice herramienta de propiedades. Lo primero que se le aparece, lo particular, dice igualar propiedades. Juanito, por favor. Ya, dentro de lo que corresponde a estas herramientas. Primero, en la escritura, para la parte de anotación, sí, en la parte de texto usted va a poder escribir, que generalmente le va a dar directrices para que usted escriba en formatos especialmente semejantes a las letras Arial, porque son letras completamente rectas, que es lo que nosotros utilizamos en dibujo técnico, ¿no? Las características son iguales que en cualquier otro programa de escritura. La parte derecha nosotros vemos 3 elementos adicionales. El primero es para acotación, entonces nos va a desplegar una lista de qué es lo que queremos acotar, si segmentos, líneas rectas, si necesitamos una acotación en serie, en paralelo, acotación de ángulos y demás. La segunda, usted puede ver ese tipo de símbolo, es para la acotación de diámetros y radios, ¿no? Y la tercera tenemos una tabla en el caso de ser necesario. En la parte inferior nosotros vamos a desplegar una lista que es un poco más amplia acerca de elementos de acotación que nos van a servir para cotas específicas, ¿no? Segundo, yo me voy a saltar a la herramienta de propiedades y vamos a dar una rotación diferente, ¿no? La herramienta de propiedades me va a indicar especialmente, primero, usted ve una rueda de color, ¿no es cierto? Entonces, la primera capa, lo primero que me indica es el color que yo voy a trabajar. El segundo me va a indicar el grosor de la línea y el tercero me va a indicar el tipo de línea que yo quiero utilizar. En este caso, yo puedo utilizar líneas completas, líneas en segmentos, líneas de centros, y va a tener generalmente estos programas vienen con una biblioteca de alrededor de 600 líneas diferentes por cuestiones de escala. Entonces yo daré clic allí y tendré que hacer un procedimiento para seleccionar el tipo de línea que utilice, ¿ok? Entonces las propiedades me van a dar algunas características intrínsecas de lo que corresponde a cada una de las características de la línea. Ya habíamos dicho los 3 principales: color, espesor y tipo de línea, los 3, ¿no? En la parte de herramienta de bloques, nosotros tenemos para generar bloques de trabajo. ¿Qué es un bloque de trabajo? Pues es un conjunto de dibujos que me permiten representar algo. Por ejemplo, en estos bloques tenemos mucho lo que es ya bloques prediseñados,
para tornillería o elementos de arquitectura como elementos para baños o figuras hechas para arquitectura. Es lo que más se utiliza este tipo de elementos de bloques, donde tienen dibujos pregrabados o que usted puede diseñar. Por ejemplo, diseña un inodoro, lo une, lo junta y tiene allí lo que corresponde a los bloques. O pone insertar bloques y le van a salir conjuntos completos de cómo usted puede representar el sistema eléctrico de un diagrama, ¿no? Y por último, la herramienta capas, esta me va a permitir trabajar por niveles. Entonces, por ejemplo, yo selecciono una capa y esta va a ser solo capa de líneas de centros. Entonces, esa capa va a trabajar todas las líneas con un color determinado, con un espesor determinado, con un tipo de línea determinado de lo que habíamos hablado de propiedades, ¿no? Y aquí yo voy a poder activar o desactivar diferentes capas. ¿Para qué? Para ver mejor lo que estoy dibujando. Entonces, al final simplemente tendré que yo activar todas las capas que quiera para el posterior proceso de impresión. ¿Sí? Espero que sirva, ¿no? Gracias, Juanito, por el detalle. Ya, más o menos una forma básica de utilizarlo. Bueno, esto también sí aclarar un poquito. Cuando nosotros tengamos todo esto en español, se nos va a hacer mucho más fácil la utilización. Cuando tenemos el programa en inglés, ahí tenemos un poquito de inconvenientes los que no se domina el inglés. Sí, y bueno, yo he tratado de ver toda la mayoría de presentaciones que estén en español para que ustedes vayan entendiendo, sí, para que ustedes vayan divisando la forma de utilizar. Juanito, tal vez me vas a ayudar compartiendo la pantalla de la explicación. Pareció, ajá. Ya, listo. Entonces, esta pantalla que tenemos es un trabajo que hicimos el año anterior con compañeros que ya trabajaron en lo que corresponde a la parte de AutoCAD. ¿Ya? Como habíamos visto, este es el área de trabajo. La parte de superior nosotros tenemos lo que corresponde a este elemento que corresponde al espacio de trabajo en el que yo voy a estar. Sí, aquí vemos qué es lo que yo voy a hacer. En el primero dice dibujo y anotación, en el segundo elementos 3D básicos y en el tercero modelado 3D. Sí, hay diferentes herramientas y diferentes capacidades para cada una de ellas. Generalmente nosotros iniciamos en dibujo y anotación, que es en donde estamos en este momento. Como usted puede ver, este es la representación. Si ustedes pueden hacerlo, escriban qué es lo que ustedes comprenden de esta figura que tenemos aquí. Explico brevemente. Esta es la representación de un corte escalonado en 2 dimensiones, cómo se debería de presentar en el plano. Entonces aquí vemos que es una pieza que tiene un espesor diferente y tiene unas 2 barrenos, perforaciones con 2 ranuras en esta parte superior. Esta es la representación básica bidimensional que corresponde a un corte escalonado y aquí podemos ver que está utilizado el tipo de línea. Ya habíamos dicho, tenemos tipos de líneas diferentes. Tenemos acotación, tenemos letras y tenemos líneas y polilíneas. ¿Sí? Líneas y polilíneas. Mire, aquí yo selecciono, se selecciona solo esta línea porque es una línea común. Entonces yo selecciono este elemento y este arco es un arco común. En cambio acá yo tengo un rectángulo, está conformado de 4 líneas, eso es una polilínea. ¿Listo? En la parte inferior yo puedo ver la figura en 3 dimensiones o figura volumétrica. ¿Sí? Esta simplemente es una representación. Vamos a revisar por qué digo que es una representación bidimensional. Aquí nosotros podemos ver la diferencia entre un volumen y una figura bidimensional, o sea, una figura de 2D y una figura 3D. Entonces, en el cubo de vistas que nosotros tenemos acá, yo puedo cambiar. Aquí, en este momento me ubiqué en una isometría, y podemos ver que estos 2 gráficos que tengo aquí son representaciones planas, o sea, no tienen profundidad. Si yo cambio de vista, mire, todos los elementos son objetos planos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo en la vista anterior teníamos inconvenientes. ¿Por qué? Porque aparentemente este es un objeto tridimensional, ¿sí? Este de aquí, pero en realidad no lo es. Entonces ahí hay que tener mucho esta representación, ¿no? Entonces vamos a ver si trabajamos un poquito con lo que habíamos visto en la clase de hoy. Entonces vamos a los comandos, ¿no? Rapidito porque se me acaba el tiempo. Tenemos comando línea. Yo voy a ubicar una línea de trabajo con de diferentes formas, ¿no? Entonces aquí yo tengo una línea
yo voy a generar un casi cuadrado con el formato línea. ¿Cuál es la diferencia con el formato polilínea? El formato polilínea, ya, listo, ahí estamos. Acabo de hacer un cuadrado y dos cuadrados, casi cuadrados. En el primero utilicé el formato línea. Mire, yo selecciono un elemento y solo se borra ese elemento que seleccioné. El formato polilínea, en cambio, me selecciona todo el componente que está unido mediante esa polilínea. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es una línea y una polilínea. Segundo, vamos a círculo, como habíamos dicho, centro radio, centro diámetro, 2 puntos, 3 puntos, tangentes y radio, tangentes, tangentes, tangentes. Entonces yo selecciono el círculo, centro radio, doy un centro y me va a solicitar el valor de un radio, que en este caso vamos a poner 50. Y me da un círculo de diámetro 100 milímetros. Vamos a los arcos de la misma forma, me da 3 puntos, inicio, centro, fin, inicio, centro, ángulo. Entonces yo voy a poner aquí el inicio, este va a ser mi punto, este va a ser mi centro, y aquí yo voy a ubicar el ángulo. Entonces vamos a poner 30 grados. ¿Ya? Entonces este es un arco de 30 grados. ¿Sí? Lo que habíamos indicado anteriormente. Aquí tenemos la opción rectángulo, la opción óvalo y la opción subrayado o sombreado o achurado, que es lo que nosotros conocemos. ¿Ok? En la parte de modificación habíamos hablado acerca de las matrices. Matriz rectangular es un poquito complicado, no voy a avanzar a hacerlo por el tiempo, pero me permite realizar algunos tipos de matrices. Entonces, dos cosas que quiero destacar en este momento. Lo que corresponde a las barras me van a permitir realizar cualquiera de estas actividades. Sus propiedades, ya habíamos dicho color, grosor o espesor y tipo de línea. Acá en la parte inferior tenemos transparencias y demás. Pero tenemos barras de dibujo, barras de modificación, anotación para acotar. ¿Sí? Se tiene que configurar para que esto nos corresponda al trabajo que nosotros estamos realizando, porque caso contrario salen los números muy pequeños y no los vamos a poder ver. ¿Sí? Entonces tenemos allí una acotación. Y de allí los diferentes tipos de capas. No sé, sería bueno tener un espacio mucho más grande para poder compartir con ustedes el trabajo que realizamos, pero con todo esperamos que ustedes comprendan lo que vamos a revisar hoy, ¿no es cierto? Entonces, áreas de trabajo y lo que son los comandos básicos que ya habíamos hablado anteriormente. Marco. Gracias, Juanito. Sí, complementando con una explicación que Juanito me quiso ayudar el día de hoy, dándoles la explicación de los comandos básicos, ¿no? Miren, ustedes sabrán, es un poquito complicado y esto únicamente se lo puede aprender utilizando el programa, sí, utilizando el programa. Ustedes ven, Juanito hizo algunas cosas y para ustedes será totalmente nuevo, sí, para ustedes será totalmente nuevo, pero sí, en realidad, esta es una herramienta muy importante poder utilizar y sobre todo en la especialidad de ustedes. Sí, eso es de mi parte, señores estudiantes, lo que hemos podido compartir el día de hoy, las funciones básicas. Tratamos de dar lo más importante, si tratamos de dar lo más importante, como decía Juanito, el tiempo y más que todo la forma como queremos hacerlo se nos dificulta un poquito, pero queremos llegar con algo. Sí, Juanito, ya para despedirnos. Nuevamente, sí, lo que dijo Marco es muy cierto. ¿Cómo se adquiere destreza con este tipo de cosas? Practicando. Sí, o sea, si usted no practica, no avanza. Y como habíamos dicho antes, obviamente el proceso es primero conocer el dibujo técnico, porque si usted no sabe de qué estamos hablando, obviamente se va a complicar en la parte de la utilización de este programa. Pero con todo, simplemente dedíquense a estudiar, dedíquenle tiempo, porque sí requiere que ustedes comprendan todas las funciones que tiene esta herramienta, que es una herramienta muy útil para nuestra especialidad. Eso, muchas gracias. Juanito, muchísimas gracias por tu ayuda. Señores estudiantes, gracias por asistir el día de hoy. Como ya les recordé, el deber va a estar en el Classroom, tienen que contestar un cuestionario. Muchas gracias, Juanito, que estés muy bien. De la misma manera, señores estudiantes, nos estaremos viendo la próxima semana. Sí, un buen día.